Hoy vamos a hablar de la Guerra de Corea. Y no es una guerra cualquiera. Es un conflicto que marcó a fuego la Guerra Fría y que, en cierto modo, sigue muy presente. Porque sí, aunque suene increíble, técnicamente esta guerra nunca ha terminado del todo. Es que hay que pararse a pensarlo. El mundo apenas había empezado a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial. Y solo 5 años después, ¡boom!, las grandes potencias otra vez enzarzadas. La sensación de no puede ser, otra vez no, debió de ser tremenda. Bueno, pues empecemos por el principio, por la chispa que lo encendió todo. Cómo se pasa de una simple división en un mapa, que se suponía que era algo temporal, a una invasión a gran escala que arrasó la península. A ver, lo que al principio era solo una línea en un mapa se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en una frontera real y, sobre todo, muy hostil. Para 1948, las superpotencias se marcharon, pero ¿qué dejaron atrás? Pues dos estados que se odiaban a muerte, cada uno convencido de ser el único gobierno legítimo y con unas ganas locas de unificar el país por la fuerza. Era la crónica de una guerra anunciada. Y es que la diferencia de fuerzas era, vamos, abismal. El norte tenía casi el triple de soldados y, sobre todo, 150 tanques soviéticos T-34, que eran una bestialidad para la época. ¿Y el sur? Cero. Ni un solo tanque. Estaban completamente vendidos. Con esa ventaja, el ataque fue fulminante. A las 4 de la madrugada de un 25 de junio, los tanques del norte cruzaron el paralelo 38. En solo 3 días, la capital, Seúl, ya había caído. Corea del Sur estaba, literalmente, a punto de desaparecer del mapa. Y justo cuando todo parecía perdido, la guerra dio un giro de 180 grados. Entramos en una segunda fase loquísima, de idas y venidas, donde la intervención internacional lo cambió absolutamente todo. La reacción internacional fue sorprendentemente rápida. En una de sus primeras acciones militares, la recién creada ONU autorizó una fuerza multinacional. Nada menos que 22 países se unieron bajo el mando de una figura legendaria y muy controvertida, el general estadounidense Douglas MacArthur. MacArthur no era de los que atacaban de frente. Su plan fue una genialidad, casi una locura, un desembarco anfibio masivo en Incheon, muy por detrás de las líneas enemigas. La idea era brillante. En lugar de chocar contra el ejército norcoreano, simplemente lo iban a aislar, a dejarlos sin suministros. La lógica de MacArthur era simple pero brutal. Como él mismo dijo, sería como un ventilador eléctrico. Vas a la pared, desenchufas el cable y el ventilador se detiene. Y funcionó. Vaya si funcionó. A la perfección. El éxito fue total. El ejército norcoreano colapsó. Las fuerzas de la ONU no solo liberaron el sur, sino que siguieron avanzando hacia el norte, cruzando el paralelo 38. La unificación de Corea parecía cuestión de días. De verdad, ¿qué podía salir mal? Pues esto es lo que salió mal. La China de Mao Zedong, que acababa de salir de su propia guerra civil, no iba a permitir un ejército liderado por Estados Unidos en su frontera. De repente, cientos de miles de voluntarios chinos cruzaron el río Yalu. El tablero de juego acababa de cambiar por completo. El impacto fue terrorífico. Las tropas de la ONU, que avanzaban casi de paseo, se encontraron de repente con una oleada humana. Histeria masiva, sálvese quien pueda. Imaginen el caos. En cuestión de horas, la victoria casi segura se convirtió en una retirada desesperada y caótica. Y en medio de esa retirada, en uno de los episodios más brutales de la historia militar, en el embalse de Chosin, surgió esta frase para la posteridad. Rodeados por 10 divisiones chinas a temperaturas bajo cero, el comandante de los marines dijo: «Señores, no nos estamos retirando. Simplemente estamos avanzando en otra dirección». Esto nos lleva a la tercera y última fase de la guerra, el gran estancamiento. Después de todos esos giros de guión, el frente se congeló y la guerra se convirtió en una auténtica carnicería, una guerra de puro desgaste. La guerra cambió por completo. De los avances relámpago del principio pasamos a una pesadilla que recordaba a la Primera Guerra Mundial. Trincheras, frentes estáticos, ya no se luchaba por grandes ciudades, sino por colinas sin nombre, muriendo por ganar unos pocos metros de barro y sangre. Pero mientras en tierra la guerra se estancaba, en el aire se estaba librando una batalla del futuro. Los cielos de Corea se conocieron como Mi-Gali, el lugar donde por primera vez en la historia se enfrentaron cazas a reacción a gran escala. Los F-86 Sabres de la ONU contra los temibles MiG-15, muchos pilotados en secreto por veteranos soviéticos. Pura guerra fría en el aire. Y claro, una coalición de tantos países tenía sus riesgos. Fíjense en esta anécdota, que es tremenda. En la batalla del río Imjin, un comandante británico dice por radio que la situación es un poco peliaguda. Para un británico eso significa estamos al borde del desastre total. Pero su homólogo estadounidense no entendió la indirecta y la ayuda llegó demasiado tarde. Un simple malentendido cultural costó vidas.
Por fin empezaron las conversaciones de paz, pero se alargaron durante 2 años eternos, atascadas en un punto: ¿qué hacer con los prisioneros de guerra? Y mientras los diplomáticos discutían en una mesa, en el frente los soldados seguían muriendo. Una auténtica locura. Y con esto llegamos al final, al legado de la guerra. Después de 3 años de combates salvajes, de millones de muertos, ¿quién ganó? Pues la respuesta, como se pueden imaginar, no es nada sencilla. Pero antes de hablar de ganadores, hablemos del coste. Se calcula que más de 2,5 millones de civiles murieron, fueron heridos o desaparecieron. Pensemos un segundo en esa cifra. Es una catástrofe humana, que a menudo se nos olvida cuando hablamos de generales y estrategias. Lo más curioso es que al final todos encontraron una forma de cantar victoria. Corea del Sur y la ONU porque frenaron la invasión. Corea del Norte porque sobrevivió contra todo pronóstico, lo cual ya era un triunfo. China porque se consolidó como una gran potencia. Y hasta la Unión Soviética, que debilitó a sus rivales sin apenas mancharse las manos. Todos ganaron. O quizás, en el fondo, nadie lo hizo. Y aquí está la clave de todo esto. El 27 de julio de 1953 no se firmó la paz. Se firmó un armisticio, un alto al fuego. De hecho, Corea del Sur se negó a firmarlo. Y por eso, legalmente, la guerra de Corea sigue abierta. Esa es la gran paradoja de esta guerra. Un conflicto que salvó a una nación, pero que selló para siempre su división. Una guerra que costó millones de vidas para terminar, básicamente, en el mismo punto donde había empezado. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda. ¿En una guerra así, puede haber de verdad un vencedor?